La idea de Taller al Sur de presentar un video acerca del Encuentro Nacional e Internacional de Escultores tiene el objetivo de incorporarlo a sus registros audiovisuales en su canal de YouTube y a su vez conservar y organizar de alguna manera un registro audiovisual sobre ese evento tan trascendente. En Palmar, en el departamento de Soriano, Uruguay, y a orillas del lago de la represa que existe en ese lugar, se realiza todos los años un encuentro nacional e internacional de escultores. Unos días de su trabajo, de su rutina, de sus actividades. Hasta donde sabemos, no ha existido antes de este evento un acto cultural que reuniese a los escultores del país para que mostraran sus obras, trabajaran en el lugar y además se conocieran, confraternizaran y se mostrara el potencial creativo de los escultores en una rama que tiene poca difusión en el país y que, si miramos los números de población que tiene el país en la actualidad, podríamos decir unos 4 millones de habitantes. Y si vemos que institucionalmente el país tiene alrededor de 200 años de fundación, uno puede pensar que en tan poco tiempo y con tan poca gente sería difícil encontrar un caudal de cultores de escultura en las diversas técnicas y materiales con los que se puede construir algo en tercera dimensión. No es así. Nuestro país tiene, felizmente, grandes escultores desde su nacimiento hasta los días de hoy. Nombro, por ejemplo, a Zorrilla San Martín, a Belloni, a Cabrera, más en estos días a Pablo Achugarri, y la lista seguiría enormemente. Nombré esas personas porque fueron las que se me vinieron inmediatamente a la cabeza, pero en el encuentro logramos ver la inmensa cantidad de escultores que tiene el país. Y en este video esperamos que ustedes lo puedan constatar, lo puedan ver trabajar y que dimensionen que Uruguay tiene, pese a su escasa población y escasa asistencia institucional, un tremendo potencial de escultores. Este emprendimiento cultural nace aproximadamente en el año 2005 por iniciativa del señor Pedro Lapido, que en ese entonces era muy joven y que tuvo una experiencia en escultura sobre piedra en Maldonado y vino con mucho entusiasmo y con esta idea de hacer un encuentro de escultores en Palmar. Tuve mis inicios en la pintura, en el dibujo. Pasé a las 3 dimensiones por una idea de tener una imagen de prócer en el liceo. Por el hecho de que yo hice todo el liceo hasta cuarto, hice en el Liceo Palmar.
le propuse en ese momento al director que estaba y se llevó a cabo la obra de Artigas en el Paraguay. Me voy para Mercedes y de ahí a Maldonado, donde estuve alrededor de 2 años. Intercambiar, no era solo el docente, sino que creo que un poco fue seguir el aprendizaje que tuve, la forma de enseñar de mi profesor Ariel Alain, pero en la parte de esculturas que él lo manejaba más como taller abierto, que yo creo que fue parte de lo que me planteó la idea de que el encuentro de escultores que surge en ese momento, la idea de un encuentro de escultores, no de bienal, sino un taller abierto. Y le digo, bueno, si yo los invito a ir a un encuentro de escultores, ¿qué apoyo tengo del taller y era el vínculo que yo tenía con escultores? En ese momento no tenía contactos con más escultores del resto del país, o sea, era jugársela a que era ese taller y los que pudiéramos convocar. Medio un poco incrédulos, porque digo, hay que ser consciente que yo tenía 20 años, no se había realizado algo así, y me dijeron que sí, si vos nos invitás, vamos. Y quedé con esa idea, regresé a Mercedes y planteé de poco, lo vine a hablar con Ariel, quien me guió un poco para decir, bueno, vamos a escribir el planteo, vamos a ver cómo lo queremos, cómo querés que la idea de plantearlo y ya dejarlo asentado de que la idea era un trabajo en común. Y después plantearlo de esa forma nos sirvió para que después, años después, lo escuché de escultores de otros países decir, este es el único lugar que yo he ido que es un encuentro de escultores, que no vamos a competir, no vamos a una bienal, no hay parte económica, que si bien como artista es la idea de tener vivir de eso, pero en sí el arte a veces se contamina un poco en su inicio. Entonces venir y trabajar libremente e intercambiar con el otro que, mirá, podrías hacer tal cosa, podrías plantearle entre escultores trabajar así, de varios escultores de otros países, incluso de adentro del Uruguay, siempre me lo han hecho notar de que no es algo que pase en otros lugares. Y se decide presentarlo a la Intendencia de Soriano, básicamente en el ámbito de la Oficina de Turismo, donde la licenciada Elena Laguzzi capta inmediatamente el potencial de la propuesta de Pedro y realmente es un puntal fundamental para que se concrete el primer encuentro nacional de escultores en la localidad de Palmar, al lado de la represa, el 9, 10 y 11 de abril del año 2006. Pensar en el Encuentro Internacional de Escultores, hacer una reflexión sobre esta actividad cultural, uno lo puede hacer desde diferentes perspectivas. Yo me pregunté por qué pasan las cosas y por qué perduran. Y la respuesta que encontré mirando es que suceden porque hay una visión en este caso, y esa visión fue compartida, y esa visión además tenía proyección a futuro. Y sucedió y fue posible también por las personas, por el encuentro de personas. Entonces, a partir de una idea
Y recuerdo aquel día en que el profesor Ariel Galain se acercó con su alumno Pedro Lapido y nos empieza a contar que Pedro había tenido una idea y cómo Ariel le dio vuelo en la inspiración y en la proyección y le puso tren de aterrizaje para la ejecución. Entonces canalizó esa idea, que además le dio la dimensión justa, porque contaba en aquel momento que la escultura es la más débil de las artes plásticas en cuanto a su visibilidad, porque el artista no va con su obra o no se ve el proceso, vemos la obra, vemos el producto final, pero no vemos el proceso. Y lo atractivo que podía llegar a ser tener a un artista en Palmar trabajando. Y por otro lado también haciendo formación, que fuera también un espacio de formación, de crecimiento, de desarrollo. Así fueron planteados los primeros pilares para este encuentro internacional de escultores. Y decía, y no me quiero olvidar, de las personas. Esa idea presentada ahí en la Intendencia, en aquel entonces, el intendente Besossi la toma y pone a disposición las personas y la logística para poder concretar aquel primer encuentro. Otra cosa fundamental es que se adopta como ícono representativo del encuentro de escultores al antropolito que fue hallado en las cercanías de la ciudad de Mercedes por la ruta 14, que va precisamente de Mercedes a Palmar. Y se toma ese antropolito, que es una pieza en piedra muy particular, es una pieza escultórica única, al menos acá en el país, y no se corresponde con los habitantes de la región, por lo menos de la historia que conocemos, pero que estudios posteriores, e inclusive algunos más actuales, determinan que probablemente el antropolito hallado en la ciudad de Mercedes corresponde a la cultura sambaqui en el sureste de Brasil, y que bueno, que como es una pieza única en el Uruguay, se tomó como icono representativo de los escultores el antropolito de la ciudad de Mercedes. Poder efectuar un balance, una valoración o capaz mismo una devolución de la actividad de los escultores en Palmar durante tantos años de trabajo sería un imposible. Trato en lo posible de ser objetivo. Trato también de no mencionar a nadie en especial, aunque hubieron individuos con destaques muy importantes, pero no sería del todo correcto nombrar a algunos y dejar otros fuera. Por el crecimiento enorme que tuvo la asistencia de los diferentes escultores, diferentes en todo sentido, en sus técnicas, en sus estilos, en su manera de resolver, los que venían de diferentes puntos del país, los que venían fuera del país, los que tenían más experiencia. En fin, no es difícil una devolución, aunque intentaré de algún modo sí plantear que los comienzos fueron muy experimentales. La mecánica que se estableció para
el funcionamiento del encuentro se basó puntualmente en una parte de exposición, trabajo en vivo y talleres de información y de formación. Entonces se podrá entender que no es fácil una evaluación. Por ejemplo, se destaca mucho el trabajo en piedra, que lo aportó básicamente el taller de Maldonado, con exponentes en periodos de aprendizajes y otros mucho más diestros, que trajeron la impronta de trabajar la piedra ante el asombro de los lugareños y de más de uno de nosotros, en la ductilidad en el manejo, corte y golpes para sacar escallas, para cortar adecuadamente, para devastar, para eliminar trozos grandes y luego la fineza casi quirúrgica para ir dando formas finales en piedra, que naturalmente el manejo de piedra tiene cierta similitud con el manejo de la madera, y menciono estas dos cosas específicas porque ambos materiales implica la tarea de un pienso primero, y me voy a referir a una frase atribuida a Miguel Ángel, escultor del Renacimiento, que decía: la obra está ahí, solo hay que sacar lo que sobra. Y si bien parece una frase muy fácil de aplicar, sin duda que el escultor, el artista que trabaja en madera y que trabaja en piedra, ve indudablemente la obra dentro de la masa de la piedra, la masa de la madera. Pero lo riesgoso de todo esto es que si la obra no se ve y no hay una concentración y una comunión entre el artista, la piedra y la madera, lo que se saca de ahí, si se saca mal, no tiene solución. No hay marcha atrás. No es fácil extraer un trozo de piedra o de madera y permitirse el lujo de equivocarse. No quiere decir esto que no hay errores, sí los hay, pero son dos materiales que insumen una dedicación, un pienso y un trabajo de mucha concentración y mucha habilidad manual. Trabajos en metal que sin duda en la zona de Palmar hay un vertedero de metales fruto de la obra de la represa de Palmar. Entonces hay mucho material que algunos se puede reciclar, algunos se puede intervenir, algunos se puede sumar una pieza con otra, pero muchas veces hay que cortar, seccionar partes, ensamblarlas distintas, inclusive hasta se puede permitir un ensamblado con piezas que han sido no solamente cortadas y pegadas, sino que han sido modeladas de alguna manera para lograr una pieza final. Hay una pieza en hierro bastante significativa, que creo no equivocarme fue la primera de gran porte, hecha por un escultor que quiso simbolizar en hierro que todas las corrientes de todo punto del país convergían a Palmar. Entonces hizo un trabajo de grandes dimensiones en hierro, muchas horas de soldar, muchas horas de pensar, muchas horas de cortar y de elaborar. Trabajo en madera, lo señalaba comparándolo con el trabajo en piedra, donde hubo gente con mucho destaque, no solamente que llevaba piezas terminadas para exponer, sino que los vimos trabajar, cortar, pulir y hacer un trabajo de calado, algunos con herramientas manuales, otros con motosierra, y también una elaboración de muy alto vuelo en la dedicación de tiempo y de pensamiento para elaborar cada una de esas piezas. Se vieron también trabajos en cemento, el vaciado de cemento, trabajos en el modelado de arcilla, que es otra técnica
bastante ancestral, pero también estuvo presente, y técnicas más actuales, más modernas, en el sentido del manejo de fibras, tanto fibras naturales como fibras artificiales, a veces con entretejidos, con tramas, con un pensamiento de elaboración de la utilización de esos elementos que generalmente no le vemos una utilidad artística, sino que lo vemos como un material, como un plástico, como una fibra, que qué otra utilidad puede tener que no sea de carácter comercial o industrializado. Sin embargo, los escultores nuestros nos han demostrado y nos han mostrado el manejo de fibras, de resinas, las resinas que no son un material fácil de manejar, tiene en su elaboración, en su preparación, tiene un tiempo perecedero, es algo que no se puede demorar mucho en su aplicación y elaboración. Entonces, he descrito acá una serie de materiales o técnicas que nombrarlas puede resultar relativamente fácil, pero verla en manos de los escultores nacionales y extranjeros, tomar formas, conquistar el espacio, el volumen, y que el vacío del espacio sea ocupado por una forma con un contenido estético y que no solamente agrade por lo aparentemente bello, sino que tiene un contenido, tiene un mensaje, como la primera obra que describí, y que decir dentro de esas técnicas, de esos materiales, cuál es la mejor, qué obra es, no, creo que no pasa por ahí. Creo que pasa por decir que este panel de materiales y de técnicas estuvo en manos de escultores uruguayos y extranjeros que ponen la escultura nacional no solamente haciendo honor y homenajeando en los hechos a los escultores que nos precedieron de tremenda talla en el sentido universal, como Belloni, como Zorrilla y como muchos más. Sin embargo, la escultura no quedó en aquel entonces, sino que se fue ayornando a los tiempos, y tenemos escultores en el paso del tiempo y en la actualidad que han ido ayornándose en conocimientos, en técnicas, en expresiones, en corrientes artísticas, y hoy siguen siendo un orgullo a nivel americano, y que si tuviera que resumirlo a todo esto, diría que ha sido un proceso de crecimiento, y que además de un proceso de crecimiento, de ir puliendo conocimientos, mejorando funcionamientos colectivos, funcionamientos en los talleres, en la participación para sumar acontecimientos, y que cuando se logre concretar el viejo sueño de tener toda una ruta de esculturas desde la más antigua localidad del departamento, que es Villa Soriano, y atravesando el departamento, sobre todo por Ruta 14, llegar hasta la localidad de Palmar, y que sea toda una ruta que también homenajee ancestralmente al Antropolito Mercedes. Cuando veamos el parque escultórico en Palmar, sabremos que habrá sido misión cumplida. Los escultores fueron convocados, cumplieron, crecieron, y tendremos una ruta de escultura y tendremos un parque escultórico en Palmar. Desde mi lugar, de mi parte, gracias a todos.